Señor, señora, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que usted se digne en recibirnos justamente a esta hora, ya estamos en esta ventanita, en esta pantalla de donde podemos en alguna medida gritar al mundo de que estamos vivos, gritar al mundo de que estamos unidos, de gritar al mundo también para decir que tenemos derechos a vivir. Justamente para abordar respecto a este tema, en esta oportunidad, pues nos conectamos con Perú, justamente en los espacios, en los territorios donde precisamente en estos instantes se desarrolla esta persecución, digamos, a mansalva a la protesta generalizada que se vive en este país. ¿Quiénes estarán justamente en los siguientes minutos? Aquí se lo presentamos. Gracias a Alejandrina, gracias a Godofredo. Alejandrina es comunicadora social de Perú, como también Godofredo Taipe es académico, investigador. Mil gracias por su gentileza de acompañarnos justamente en esta noche. ¿Qué es lo que ocurre justamente a estas horas en Perú? Ya son 34 días. Entre los asesinados, entre las pérdidas de vidas humanas, entre los muertos, los fallecidos, suman alrededor de 50. Hay versiones de que hay más y con seguridad por los heridos que están gravemente en los centros de salud, aquellos que han logrado avanzar hacia esos espacios. Esperemos que el gran Pachacamac no dicte lo contrario y que puedan conservar sus vidas. Hay también centenares de heridos.
uno de los organismos internacionales, ayer decía que hay alrededor de 518, pero era la información de ayer. En el transcurso de hoy entendemos que ha habido también otro número importante de heridos, lo cual hay que irlo sumando a esta larga lista. No sabemos cuántos están detenidos, no sabemos de probables desaparecidos, no sabemos cuántos a estas alturas están ya judicializados, en fin, porque la práctica de los estados, de los gobiernos sordos, en definitiva, el único lenguaje que ellos procuran imponer es efectivamente esta que están aplicando en Perú. Dicho esto, les recibo con el mayor agrado, con la solidaridad, nuestros brazos extendidos, por supuesto, para escuchar las primeras palabras. Godofredo, bienvenido. Buenas noches, José. Buenas noches, Alejandrina. Un gusto de saludarlos y aquí estamos para poder conversar sobre los problemas que está viviendo en estos momentos o desde hace 34 días el Perú. Gracias, Godofredo. Y de igual manera, pues, Alejandrina, con el mayor cariño, le recibimos en esta ventanita para poder gritar al mundo. Bienvenida. Allintuta kachun llipillaykichispaq llaqta masikuna Cusco llaqtamanta pacha napaykamuykichis. Muy buenas noches a todos ustedes. Desde la ciudad del Cusco les saludo a todos los que estamos en esta plataforma para conocernos e informar más. En estos instantes hay el humo a la bomba lacrimógena, están reprimiendo a los que se han movilizado de las provincias del Cusco. La policía en estos instantes está haciendo su trabajo y también los que se están movilizando están corriendo prácticamente entre los barrios Pachacútec, los que conocen dónde está el monumento a Pachacútec en esa altura. Gracias, Alejandrina, por estas palabras y anticipar que precisamente en estos instantes hay esta persecución a los manifestantes de parte de la fuerza pública. En fin, iremos conversando en los siguientes minutos. Godofredo, regreso para otorgar el tiempo para usted. Expliquemos qué es lo que está ocurriendo. Sí, ya el presidente electo con el voto popular fue vacado por los congresistas. Sí, ya hay 34 días de protestas que no han parado y esto entendemos que cada vez se va poniendo mucho más complicado. Y bueno, hay muertos, hay asesinados, hay heridos, hay destrucción con seguridad, a lo mejor no de los marchistas, no de la gente que sale a mostrar o a expresar su descontento. Quizá ustedes desde esos espacios donde están viviendo justamente nos explicarán qué decimos al mundo, qué es lo que están viviendo las familias del Perú a esta hora de la noche. La escuchamos. Muchas gracias. Debo empezar expresando mis condolencias, mi dolor y solidaridad con los parientes de las víctimas del régimen Boluarte y Otárola, a los compatriotas puniños que el día de hoy acompañan o acompañaron multitudinariamente, dando el último adiós a sus hijos y a nuestros hermanos caídos en las protestas contra nuestra clase política. Las víctimas durante las protestas de diciembre de 2022 alcanzaron a 28 muertes, de los cuales 10 fueron ayacuchanos. Las muertes durante las protestas en estos días en Puno suman a 17 civiles y un policía. Estamos hablando de 46 muertes en solo 33 días de gobierno de la nefasta. Han consternado al país y nos lleva a afirmar que el poder enferma y o aquellos que lo poseen para retenerlo no les importa el costo social. La muerte de Inti y Brian bastó para que caiga el régimen de Merino. Las 46 muertes de compatriotas parecen no inmutar a la mayoría de los congresistas y al poder ejecutivo, menos aún a los sectores conservadores,
que en algún caso, como Jorge Montoya, piden autorizar a policías y militares que disparen para mantener el orden. Es decir, dar carta abierta para masacrar a los disconformes que levantan la voz y protestan ante la crisis que está llevando a la debacle al país. Es impresionante la ausencia de ciertas voces. Por ejemplo, el quinto no matar. La iglesia debe pregonarlo en estos momentos. Como afirmó alguien, con algunas excepciones honrosas, ¿dónde están las voces de ciertos personajes que toman como bandera de sus negocios, de su arte, de su creatividad a lo andino? Porque son los habitantes del Ande, al quechua y al aymara, a quienes están matando. El antaurismo se ha esfumado. Los políticos tradicionales, aquellos llamados de centro, progresistas, izquierdistas, ¿dónde están? ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde están los guzmanistas, los forzaístas, los acuñistas, los aranistas, los simonistas? Únicamente se ha escuchado la voz tímida de Verónica Mendoza, que respalda la denuncia contra el gobierno de Boluarte ante la CIDH. Pero en campaña electoral los encontraremos hasta en la sopa. Tendrán el cinismo de recorrer Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín. En otras palabras, los quechuas y aymaras solo somos visibles en épocas electorales. En otras épocas somos blanco de sus balas. Y este hecho pincela que vivimos una dictadura disfrazada de democracia y que masacra a los que alzan su voz en las calles, a los que piensan diferente que ellos y a los que reclaman ciertos derechos. Lo que viene pasando en el país nos hace ver que el racismo y la discriminación está vivita y coleando. Los representantes del régimen culpan del caos a Evo Morales, a Pedro Castillo y a los terrucos infiltrados. Las cosas están claras porque las personas que analizan sin apasionamiento no los creen. En cambio, se ha hecho evidente que vivimos gobernados por un régimen insensible del respeto de la vida y otros derechos fundamentales. En Brasil develaron una intentona del momento 46 vidas. Este es el costo por aferrarse al poder que les está permitiendo hacer lo que quieren con la educación. Por ejemplo, arremetiendo contra la SUNEDO y seguir haciendo de esta un gran negocio. Quieren controlar a las instituciones del poder electoral. Ya controlan al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional. Ya se han repartido los ministerios y se dice que van a renegociar las concesiones con empresas extranjeras. Lima ya está con un alcalde capitalino que debe 35 millones al Estado peruano. El Congreso protege a congresistas violadores y que cometieron otros delitos. Hace poquito hubo alcaldes cínicos que juraron por Dios y la plata. Hay sectores que hasta tienen el atrevimiento de terruquear o de acusar de caviar a la Defensoría del Pueblo, como si este organismo estara para dar conformidad a la acción de los gobiernos de turno. En fin, una lectura del malestar de los pueblos quechuas y aymaras de los departamentos del sur, de las encuestas de desaprobación del Congreso y el Ejecutivo, el caos, la ingobernabilidad de los 46 muertos, debieran bastar para que se vayan todos y se convoque a la brevedad a elecciones generales. Por su parte, la derecha cavernaria peruana y sus operadores políticos no están sopesando el peso de la indignación que ante tanta desfachatez de la forma como manejan el país puede llevar al acrecentamiento de los movimientos sociales. Por último, en las redes sociales está circulando con insistencia mensajes separatistas que incluyen a todo el sur del país. Ahora hay población indígena amazónica que emiten mensajes que si no paran el genocidio buscarán formar una nueva nación o anexarse a Ecuador. Ante el hecho anterior, he visto que hasta algunos doctores catedráticos se burlaban o calificaban como idioteces. Mi posición es de respeto al pensamiento de todos. Considero que la utopía de crear una república independiente del sur es una forma de exteriorizar el descontento, el rechazo y el repudio a la forma como se está conduciendo el país.
especialmente ante la acción, el terruqueo, el irrespeto por la vida, la consideración de ciudadanos de segunda clase, al desprecio por sus sentimientos y a las voces de miles de compatriotas. Lo único que les diría es que, en todo caso, pongámonos por un momento en la condición de esos padres que han perdido a 46 de sus hijos. Hasta aquí en esta primera intervención, José. Gracias. Gracias, maestro Godofredo Taipe, por dar esta panorámica, por puntualizar algunos de los elementos que de pronto para quienes estamos un tanto distantes, digamos, geográficamente, nos es bastante complicado tener una idea integral. Vuelvo con Alejandrina. Alejandrina, en las palabras de Godofredo, bueno, están prácticamente las muertes, están de autoridades quienes deben al Estado, quienes han hecho una administración oscura, están los negocios en definitiva que están en juego, en fin, ¿qué es lo que a la final ha generado para que el pueblo peruano, aunque hay esta campaña de que solamente es del sur, solamente es un sector, es un grupito, como regularmente suelen estilar, como para contrarrestar, digamos, esta avalancha? Pero explíquenos, Alejandrina, usted que está justamente en estos momentos, incluso saliendo desde el espacio donde se está desarrollando estas manifestaciones, ¿cómo entenderlas afuera? Tenemos pueblos indígenas que con justa razón buscan derechos territoriales, derechos en la educación. Se dice basta esa educación de negación, de olvido, de discriminación. Forman de manera retardada, diríamos, en el sistema educativo para los hijos del pueblo. A los hijos del pueblo para la grasa, para la obra, para el trabajo. ¿Por qué no dan una educación donde son capaces de gobernar y cogobernar con quien pudiera estar en la costa, en la sierra, en la selva? Derechos territoriales donde las tierras por años, por siglos, está al usufructo de terceras personas, es más, de extranjeros. Mira cuánto genera Machu Picchu y cuánto la gente originaria, como la nación Huillo, el pueblo indígena de Huillo en Urubamba, se beneficia directamente con Machu Picchu, siendo porteadores, cargando. Por eso es que los pueblos originarios, ahora tanto los amazónicos como los andinos, los aymaras, están de pie. Son ellos los que están pretendiendo visibilizarse. En estos instantes ha habido una corrida de información. Las salas de redacción de los colegas periodistas de Cusco se han movido porque dicen que hay 4 muertos, desde la opinión de los directivos, dirigentes, que se han movilizado hasta la ciudad del Cusco. Gerencia Regional de Salud oficialmente en la región Cusco dice que no hay ni un muerto hasta las 5 de la tarde. Estamos a las 7 de la noche y ahora en las redes y en las mesas de redacción de los colegas periodistas rebota la información y dice, son 4, no son, sí son. Pero entonces constante se va desarrollando la información, sabremos realmente cuántos muertos tendremos en la mañana en las mesas de redacción para informar. Y uno de ellos, herido con un proyectil en el tórax, es el presidente de la comunidad de la Federación de Campesinos. Es el presidente de la Federación de Campesinos de la provincia de Anta. Si ustedes tuvieran el oído en estos instantes, la gente afuera está gritando, está pidiendo auxilio en estos instantes, porque están siendo reprimidos por la policía. Reitero, la policía está haciendo su trabajo, porque hay una orden. Ellos están cumpliendo su trabajo. Y entonces
son esas comunidades, son esos pueblos que buscan reivindicación, que no se les escucha hasta ahora. Si bien es cierto, en estos procesos históricos de gobierno, en el Perú se ha logrado elegir un presidente, hacer llegar a un campesino, a un hijo del pueblo, al sillón presidencial, pero no hay poder de ejercer el poder propiamente en el país. No hay esa decisión. Y entonces la formación política de los pueblos, ¿en qué y en dónde se ha quedado? Claro, medios de comunicación donde ahora, desde el Consejo de Ministros, se dice que hay medios de comunicación en las provincias que asusan a la violencia. ¿Y cómo ellos califican la violencia sistemática de discriminación, de negación, de desinformación que nos envían desde la capital de la República? No es una comparación. Los comunicadores en las provincias, en los distritos, recuerden que somos hijos de esos hombres, de esos líderes campesinos, de esas campesinas, somos sus hijos. Por ende, no nos blanqueamos, no nos teñimos el pelo y decimos, yo soy de la derecha. No tenemos el complejo de la vecindad y de la señora Florinda. No, estamos caminando junto a nuestros hermanos, a nuestras madres, a nuestros padres. Eso no es violencia. Simplemente estamos dando voz a los que no tienen voz. El Rexinacuy también es el espíritu. Rimaininchis, nuestras voces, 22 años de trabajo en la región Cusco, también esa es su tarea diaria, de dar voz a quienes no tienen voz. Y entonces tenemos que llegar a un punto de entendimiento, no de negación, no de discriminación. Hay que llegar a un punto de equilibrio. Tienen que aprender a ver a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Mira desde el 2000, que se recuperó, entre comillas, el país de la violencia política y de la dictadura en el año 2000, entra Toledo y se empieza a hablar de la interculturalidad, del indio, de los cholos, de los provincianos. El cholo sagrado entra de moda, pero al cholo había que tomar para la foto. Y cuando el cholo, el indio, decide asumir poder, no, ese es incapacitado, no está preparado. Por eso los resultados. Entonces, no se está viendo un tema principal, colegas, y la gente que nos está escuchando, a mi manera de ver como comunicadora quechua. Hay 3 caminos ahora. La derecha, que durante el señor Kuczynski ha demostrado, en su gobierno del señor Kuczynski se ha demostrado que no hay proyecto país, no hay sacado los ojos y han vacado, han hecho renunciar, diré, al presidente Kuczynski, entre ellos y las izquierdas que todo el tiempo han funcionado como puentes, como peajes para los pueblos originarios. Ahora, los pueblos originarios en el Cusco, en el sur, tú les dices, somos millones y volveremos, se levantan y dicen, estamos aquí. Entonces, simple para la derecha, mirar de qué está hecho el país, qué población tiene. Hasta el difunto señor Alan García decía, esos andinos son tristes, adorando las piedras, ciudadanos de 4ª categoría, por lo menos de esa manera, pues, discriminatoria, inferiorizando, nos habrá visibilizado. Pero ahora solo es la pugna de los rojos, de los izquierdas, de los terrucos. Eso es el calificativo. Y el pueblo está gritando una y otra vez, no es terruco, no es rojo, no es izquierda, es el ciudadano de a pie que ahora alza su voz. Y en estos instantes probablemente no se escuchan los sonidos de los proyectiles que están soltando. En estos instantes están ofrendando su vida. Padres, madres,
la provincia de Canas, la provincia de Canchis, la provincia de Calca, Anta, productores de papa, de leche, de ganado, productores de café, productores de fruta, productores de papa, de chuño, de moralla, productores de preparar charquis. Esos señores están ahorita en las calles pidiendo agua, pidiendo auxilio a los vecinos para que les den agua. Así es, sean la mirada al pueblo y entienden quiénes son los que se están movilizando. No vamos a llegar a un punto de entendimiento. Solo queremos, como decían, sentarnos en nuestra mesa de nuestra casa, hablando cómo bien podemos vivir, distribuyéndose equitativamente el recurso que se usufructúa para el bienestar común, como en el Cusco, el gas, la minería, la tala de árboles. Eso es lo que se está buscando. Un país donde se reciba a los pueblos andinos amazónicos. No son terroristas. Gracias, Alejandrina, por estas sentidas expresiones y de paso también graficar de cuál es la realidad que está viviendo. Un poco para nuestros amigos que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Obviamente vamos a presentar con quienes o quienes nos acompañan en esta pantalla chica. A los amigos que nos siguen a través de Rixinacui TV, este canal en Facebook, les indicamos que obviamente nos pueden compartir sus inquietudes, pueden también señalar sus preguntas, podemos leerlos y podemos también exteriorizar a nuestros hermanos que nos acompañan desde Perú. Justamente a esta hora hay uno de los mensajes que me voy a permitir en leer. Fernando Farinango dice: solidaridad al pueblo peruano en el pleno siglo XXI. Es indignante tanto crimen de la oligarquía que están matando al pueblo humilde y que está luchando por la vida y de la futura generación. Que el Pachacamac lo proteja al pueblo, es lo que señala. En fin, ese eco, ese mensaje, por supuesto que es más de uno, de cientos, de miles que les cobijan a la lucha que ustedes están desarrollando. Maestro Godofredo, vuelvo con usted. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el pasado reciente que no quieren dejar el poder? En algo más de 200 años de la vida republicana de Perú, así como del resto de lo que hoy lo conocemos como Latinoamérica y que digamos y que lo reivindicamos como Abya Yala, a la final son ese número de años. Al menos en el caso de Perú han pasado más de 130 presidentes, si no estoy mal, y que tan solo uno de ellos, es decir, Pedro Castillo, tenía este origen humilde, era maestro, era del campo, campesino, pero a la final, en la oportunidad anterior decíamos, ha sido vilipendiado, ha sido acusado, digamos, de que es comunista, de que es rojo, como decía Alejandrina, de que le va a llevar al socialismo, en fin. Y yo preguntaba en la vez anterior, perfecto, a lo mejor haya sido así Pedro Castillo, pero vuelvo a preguntar, profesor Godofredo, si eso indilgan desde la derecha, entonces les pregunto, ¿cuántas tierras quitó a los terratenientes para dar a los campesinos? ¿Cuántos bancos quitó, en definitiva, a los propietarios que estaban solamente uno, dos o familias desde muchos años para entregarles a los barrios, para entregar a las provincias, para entregar a las familias de los departamentos?
¿Cuántas empresas con capitales, digamos, extranjeros les nacionalizó para decir, peruanos, ciudadanos peruanos, esto es para ustedes? ¿O por qué les acusan de esta manera? O a la final, ¿qué es lo que se esconde y no lo dicen, profesor? Primero creo que hay que señalar que no se trata de centro, de derecha ni de izquierda, sino se trata de la clase política del país. Ese es el tema, ¿no? Y la clase política frente a la sociedad civil, frente a los sufragantes. Yo creo de que cualquiera que llegue con Keiko Fujimori a la segunda vuelta siempre va a ser el ganador en el Perú, porque hay un sentimiento fuerte anti-Fujimori. Y eso es la causa por la que Pedro Castillo llega a ser presidente. Obviamente, de tirar con él de un sector importante, especialmente de los más pobres del país, quienes han considerado que es su presidente, es aquel que le representa, es el que vive en el campo, es el que labra la tierra, es el maestro humilde, es el que tiene por mujer trabajando en una escuelita, y él lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que desde el principio la derecha ha intentado primero desconocer los votos, pregonando un fraude, desconociendo los votos precisamente de los aymaras y los quechuas. No podían comprender cómo en una mesa Fujimori no podía tener ni un voto, porque si ellos vienen a nuestros pueblos van a ver el desprecio que los tenemos así a ellos, como si fuésemos unos ignorantes y que por lo tanto hemos marcado todos masivamente por una lista y no por ellos. Entonces ya es un fraude, el fraude cae de por sí, al extremo de que algunos políticos reaccionarios van hasta Estados Unidos, hasta Washington, a intentar dialogar con la OEA. Bueno, y luego intentan vacarlo hasta por otra oportunidad y por otra oportunidad, y finalmente, pues, de tanta insistencia lograron su objetivo, y en este proceso le hace el juego Dina Boluarte, que en algún momento había dicho que si vacaban al presidente ella también se iba. ¿Y dónde está ahora? Se ha manchado la sangre hasta el momento con 46 muertes, y quién sabe si van a ser más aún, porque la indignación hace que el movimiento social crezca, y en estos momentos un a la oligarquía, a los ricos, y ha sido Juan Velasco Alvarado. Ha destruido todo el sistema de haciendas tradicionales en los Andes. Y finalmente esas ex haciendas ahora todas son comunidades campesinas. Con Velasco resulta de que las mineras, la petrolera y todas las empresas eran estatales. El Perú era por lo menos dueño de algo, pero luego empezaron a venderlo a precios risibles, al punto de que ni siquiera tenemos una línea aérea que nos identifique con Perú, porque antes teníamos Aeroperú, y Fujimori lo vendió a México, si mal no me equivoco. ¿No? Bueno, en efecto lo tildaron de que era un comunista, Pedro Castillo, de que iba a quitar la propiedad, en fin, todo lo que dijiste. Pero resulta de que si comparamos el discurso del actual alcalde que dijo que iba a desaparecer los peajes, miren, iba a desaparecer los peajes, o sea, iba a afectar a unas empresas privadas. ¿Dónde ponemos esa postura? ¿En una postura neoliberalista o en una postura, si se quiere, comunista? Bueno, pues terminó por ganar. Además ganó debiendo más de 35 millones al Estado peruano. Y ahora resulta que el costo del peaje ha subido a 9 soles 50 para los vehículos ligeros. ¿No? Es una situación francamente que está llevándonos a todo un caos, a toda una anomia social, al punto de que el Perú está en una debacle, está en una crisis que está llegando a fondo. Y desde mi punto de vista, la única forma de superar esta crisis es que Dina renuncie.
y que luego se convoque a la brevedad posible, como lo hizo Valentín Paniagua, a unas elecciones. Y que este Congreso realmente no nos represente. Casi el 96 o 98% de peruanos desaprueban la gestión de estos señores padrastros de la patria. Hasta aquí mi intervención, José. Gracias, profesor Godofredo, por esa explicación adicional. Alejandrina, un poco estamos avanzando con el tiempo, que pasa rápidamente, por supuesto. ¿Qué decir a las familias? ¿Qué decir a la población que obviamente todos los días tiene que buscar su sustento por la crisis que vive, y en estos días por estas movilizaciones, por supuesto, se van a ver afectados y aprovechan de esto, pues políticamente estos señores, y dicen, bueno, a la final están afectando a los pobres, en fin? ¿Qué decir a ellos? ¿Qué decir a los hermanos, a la gente que de pronto su saquito de papas quiere salir a vender, pero ahora tienen que luchar y no van a poder vender? Y en fin, a los que están en Lima, a la final, en los barrios populares, en los sectores donde faltan obras con seguridad, no solo y más no el centro donde está el poder prácticamente. ¿Qué decir a ellos? Porque han puesto como una especie de cuco. Bueno, pues no hay problema si siguen luchando, correteando allá en los extremos, pero no lleguen a Lima. Eso es al menos lo que quieren decir. ¿Qué decir a todos ellos, Alejandrina? Maestro Godofredo, decía usted que hay proyectos inclusive de dividir el país, de adscribirse a otros países. Yo creo que sí tenemos un instrumento que hasta ahora los gobernantes no han ejecutado como debe ser en el Perú, para administrar bien los recursos naturales y los recursos económicos. Pasa que tenemos la ley de la regionalización, pasa que tenemos la ley de la municipalización, claro, con algunas ataduras, con algunas mordeduras, pero que si se hiciera aplicación estricta de la ley, como ahora se está empeñándose en poner en práctica el uso de las leyes que tenemos en el Perú, en todo caso, quizás la regionalización sea una alternativa. Recordemos que hasta el 90, en el 90, hasta el gobierno de Alberto Fujimori, éramos macroregiones. Se había asumido, se había avanzado. Entra Fujimori, divide y reinarás. Y de las macroregiones, ahora las 24, los 24 departamentos son 24 regiones. Y entonces hay que volver a mirar la regionalización y empezar a trabajar ese instrumento para que el gobierno central empiece realmente a soltar el dinero también a las regiones. ¿Por qué? Porque ahora la corrupción ha distraído todo proceso. La corrupción desde las municipalidades distritales, provinciales, desde las regiones, y para aquella, desde el Congreso, los lobbies para las obras que se tienen que ejecutar a través de los gobiernos y a través de los ministerios. O sea, se ha hecho un cáncer en la corrupción en el país. Por otro lado, decíamos, ¿cómo más podemos ayudar a las madres, a los padres? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en estas circunstancias? Yo creo que no debemos perder la esperanza, porque son 500 años de resistencia, de persistencia en una cultura. ¿Cuántas familias no han pasado? ¿Cuántas generaciones no han pasado? Y estas generaciones, ¿qué reto nos toca vivir? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Yo creo que el Aini, la Minca, no debemos olvidar los andinos amazónicos. Esta mañana habían ciudadanos peruanos, cusqueños, llevando a la plaza Tupac Amaru, donde se preparaban las ollas comunes,
Yo veía a señoras de edad con el pelo ondulado, la carita bien pintada, bien vestidas las señoras, llevando en sus manos bolsas de fruta, de uva, de manzanas, llevando en unas bolsas arroz, azúcar, para que las ollas comunes preparen sus comidas para las manifestaciones, para la gente que había venido de las provincias. Eso simplemente es AINI. Esa es la gran diferencia de la resistencia y persistencia, inclusive de nuestra economía, que subsidia el hambre del pueblo con el AINI. Acuérdense que cuando colapsaba en el mundo la economía, el Perú en el gobierno de este señor Ollanta Humala, el Perú había parado firme. Y cuando han hecho un estudio de las economías mundiales, los que investigaron desde Europa dijeron que en el Perú había habido una economía híbrida basada en la solidaridad. Ese es el AINI. Ese es el AINI. Y la Minca tiene que ser el llamado para la acción colectiva, para que otra vez nos juntemos y levantemos la fuerza y levantar el país. Ya no hay que dividirnos, hay que mirarnos entre nosotros cómo más nos podemos ayudar a Ininacuspa, ayudarnos entre nosotros y seguir adelante. Nos dicen que va a haber hambre, miseria, y verán que los andinos, como buenos trabajadores de la tierra, sí vamos a tener maíz, papa, trigo, y vamos a saber compartir, porque nosotros sí de un pan sabemos compartir entre 7, 8 hermanos, de un pan. Es que nuestro pensamiento no es individualista, nuestro pensamiento es colectivista, y el pan tiene que alcanzar para los 7, y los amazónicos, hermanos, también son igual. En su maloca, de un pescado, se dividen para todas las familias. Estamos construidos de eso. Hay buena esperanza, hay buenos cambios, y hay que tener esa decisión de seguir adelante. Claro, habrá muchos hermanos dolidos, muchas hermanas dolidas, y quiero hacer un llamado para terminar. ¿Dónde están esas organizaciones de mujeres? Esas feministas, compañeras, que hoy no se les escucha. Violencia no solo es cuando el marido o el hombre viene y te da un puñete en el ojo y te hace verde el ojo, no. Violencia a la mujer también es cuando hay violencia política. Y esta violencia política que se está viviendo en el Perú, cuando aquellas madres mestizas, madres campesinas están llorando la muerte de sus hijos universitarios, muertos a balazos. ¿Quién dice algo sobre la violencia de las mujeres? En nuestro país todos estamos enmudeciendo. ¿Cuántas organizaciones no trabajan? Sacan fotos, ellos de aquí a allá, llevándose jóvenes, modelos, diciéndoles que ahora sí tienes el poder, tienes que hacer desde tus experiencias y tus saberes. Estos jóvenes han creído, están creyendo, señores. Son estos adolescentes, estos jóvenes de 19 años, de 24 años, de 26 años, que están en las calles encontrando la muerte a balazos, porque un día le has dicho que sí tiene actividad social en su país. No hay un pronunciamiento de esas organizaciones en defensa de esos jóvenes, varones y mujeres. Yo espero que no solo en las campañas que tengan o en campaña electoral vuelvan a los jóvenes y vuelvan a las mujeres. Interesante. Mire, resulta de que cuando mataron a 10 personas en Ayacucho, un grupo de abogados progresistas defensores de los derechos humanos denunciaron a la presidenta Dina Boluarte, al general de la policía y al general del ejército por genocidio. Podrá pasar algunos años, tendrán el poder y todo. Sin embargo, la justicia a veces tarda mucho. Recordemos que al expresidente, al general Morales Bermúdez, después de varias décadas, un tribunal internacional
terminó sentenciándole a cadena perpetua. Recordemos nomás que a Pinochet de inmediato no pudieron juzgarlo ni sentenciarlo, sino tuvo que pasar lejos. Tarde o temprano, esta presidenta va a terminar pagando por los crímenes de la que es responsable política, ¿no? Y en efecto yo pienso de que la salida inmediata es su renuncia y que luego se convoque a la brevedad posible a elecciones generales y que ya de repente cuando se instale el nuevo gobierno se lance a un plebiscito para ver si se hace o no se hace un cambio en la constitución del Perú, aunque en la práctica los congresistas actuales están cambiando los asuntos. Nada más por ahora y muchísimas gracias. Ha sido un gusto de haber conversado con Alejandrina y contigo, José. Gracias, profesor Godofredo. Perdonen que cuando justo hace instantes intervenía, se me ha bloqueado el micrófono mío también. Quiero cerrar justamente con la misma inquietud que les planteaba al profesor. Hay alrededor de 3 o 4 puntos principales, Alejandrina, que se ha difundido, que se ha planteado, son decisiones y que está pendiente aquello. Es aquello de la renuncia de la presidenta de facto, es el cierre del Congreso, es la convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente para tener una nueva constitución, más no la que está vigente, porque ha llevado a este tipo de vida prácticamente. Y bueno, le decía en la parte final, son alrededor, bordean o sobrepasan los 50 asesinatos. ¿Quién va a responder de todo eso? Hay medio millar, digamos, Permítame, el teléfono de también heridos. suena, tanto el teléfono. Sí. Hay Sí, un medio millar. casi cientos, hay cientos, sí, hay cientos de heridos, más de 45 muertos, están cargando, están llorando, se sienten hasta abatidas las familias. Hay un manifiesto nacional que dicen que están pidiendo el retorno del expresidente Pedro Castillo. No es así. Esta mañana yo he estado en las calles, en las plazas, acompañando y cubriendo información junto con los manifestantes, y lo que manifiestan en quechua y en español, los que se han movilizado de las provincias, aclaremos eso. Distrito Cusco, su indiferencia, su indignación han mostrado. Distrito Cusco. Pero las provincias y los distritos que han venido hacia el Cusco, ellos sí han dicho, queremos que se adelante las elecciones. La señora no puede ser premiada ante la muerte. Está matando a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros hermanos peruanos. Lo correcto es que se vayan y haya adelanto de elecciones. Y eso es lo que se está pidiendo. En tanto la presidenta tenga conciencia, renunciará. Y si no, seguirán con el plan que se ha escuchado ayer en las propuestas de las bancadas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas que están gobernando desde el Congreso, y han sido claros ayer. No van a ceder ni un centímetro. Y entonces el pueblo y los elegidos tendremos que ir a un punto de entendimiento. Solo eso se espera. Muchas gracias. Mil gracias también al profesor Godofredo Taipe, como también a Alejandrina Calancha, por acompañarnos en este espacio de Ricinacuy TV. Y estos mensajes, estas reflexiones, estos llamados y esta información queda en manos suyas, amigo y amiga que está al otro lado de la pantalla, para que a la final tomemos, por más distante que seamos, tomemos acciones, obviamente por nuestro futuro, tomemos acciones como pueblos.
Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV y nos despedimos. Hasta la próxima.